Hablemos de vaca forada. Vamos a hablar un poco de lo que es manejo de la vaca lechera durante el periodo seco y el periodo de transición. Ya sabemos que el periodo seco empieza cuando la vaca cesa la producción de leche. Y bueno, aquí tienen una fase de reposo entre una lactancia y la siguiente, que es un estadio de bajos requerimientos nutricionales, eso está entre comillas, ya ustedes saben por qué, y que durante ese periodo debe ocurrir la regeneración del tejido mamario, igualmente la involución que ocurre una vez que nosotros secamos el animal. Los 14 días posteriores al secado ocurre la involución de la glándula mamaria, hay apostosis de todas esas células, y esa involución se conoce como involución activa o iniciada de la glándula mamaria. Es un periodo de recuperación de reservas corporales y ocurre la involución iniciada o activa de la glándula mamaria. Cuando vamos a realizar nosotros el secado de las vacas, tenemos que tomar en consideración entonces que las vacas que están en lactancia, que tengan 7 meses de gestación. Si nosotros no tenemos inseminación artificial o nota natural controlada, debemos revisar ginecológicamente esos animales mensualmente y ustedes van a estimar la edad de la gestación o el tiempo de gestación, y dependiendo de eso, pues si ustedes estimaron que el animal tenía 7 meses, 7 meses y medio, 6 meses y medio, ustedes pueden decir la fecha en que se va a secar ese animal. Otro parámetro a tomar en cuenta es la producción de leche, o sea, nunca más de 120 días al parto. ¿Por qué? Porque es un periodo seco muy largo, que es lo que pasa cuando la vaca tiene un periodo seco muy largo. Igualmente, menos de 45 días no debería ser, aunque se han hecho bastantes trabajos donde se han trabajado con diferentes tiempos de periodo seco, hasta un mes, menos de un mes. Por supuesto que los que son muy cortos se produce la involución de la glándula, porque ese proceso dura 14 días, y posterior a eso debería comenzar la regeneración del tejido mamario, o sea, de las células epiteliales que tienen que volverse a multiplicar. Recuerden que cuando termina la involución de la glándula, lo que queda en el alvéolo es solamente la membrana basal. Ahí no debe quedar ningún tipo de célula. Y después va a empezar la multiplicación de esas células por acción, que si la progesterona, el lactón placentario, la somatotropina, hay un poco de hormonas que van a iniciar ese proceso. Si el periodo es muy corto, la regeneración del tejido no va a ser suficiente como para producir grandes cantidades de leche en la próxima lactancia. Si un animal que tuvo una producción de leche en 280 o 290 días, muy raro nosotros vamos a conseguir aquí vacas de 305 días. Y a lo mejor van a conseguir vacas que duran hasta 350 días en lactancia. Son vacas altas productoras, y el productor lo que le interesa es que el animal esté dando leche, y a veces no sacamos las cuentas, no tomamos en cuenta la parte reproductiva. Y acuérdense que si el animal no pare, no produce leche. Por lo tanto, la idea de nosotros es tener un becerro y una campaña láctea todos los años. Dependiendo del predominio racial con el que estemos trabajando, si estamos trabajando con una corte, aunque eso, la raza que nosotros vamos a trabajar van a depender de las condiciones ambientales donde nosotros estemos. Si yo voy a estar en el Guayabo con un índice de temperatura y humedad mayor al 85%, no voy a trabajar con razas lecheras, porque
producción de calor en una raza lechera es mayor que en una que no produzca tanta leche. Calor metabólico, porque esa es una máquina de producir leche. La duración debería estar entre 60 y 75 días. Y el estado de lactancia y nivel de la producción. O sea, vacas lecheras que estén produciendo menores de 6 litros y vacas de doble propósito que estén entre 1 y 2 litros, ya nosotros decidimos, claro, por supuesto, si tienen 7 meses de gestación. Lo importante es que nosotros no debemos tener vacas vacías en el cuerpo. Cuando usted va a revisar vacas escoteras o vacas secas, no debería haber ninguna vaca que esté vacía. Entonces, si usted se encuentra una vaca vacía en el escotero, ahí tiene que decidir cuánto me cuesta mantener a mí una vaca vacía, comiendo y durmiendo de gratis en la finca. Si debería tener más de 5 meses de gestación o hasta 5 meses de gestación. Eso es lo importante. Porque si usted tiene si ya está preñada, usted decide, pero recuerde que la próxima lactancia no va a ser igual. La producción va a ser menor, la duración va a ser menor. ¿Por qué? Porque esa glándula mamaria va a estar mucho tiempo inactiva, se va a infiltrar en el tejido conectivo y la regeneración de la glándula no va a ser igual. Ya esto ya se los dio, entonces lo voy a pasar por encima, que esto se lo dio David. Dijimos que durante el periodo seco ocurría la involución inicial de la glándula mamaria, existen cambios fisiológicos asociados a la acumulación y el éxtasis de leche en la glándula mamaria. Una vez que dejamos de ordeñar, la glándula se llena de leche y ahí empieza a disminuir la actividad después de las células epiteliales y disminuye el tamaño de los cambios generales, disminución del número de células epiteliales por alvéolo. Células epiteliales en otra parte ustedes lo van a encontrar como lactocitos, que son los mismos. Cambio en la ultraestructura de las células, pero en realidad lo que ocurre es hay un proceso inflamatorio. Como todo proceso inflamatorio se activa el sistema inmunológico. ¿Quiénes son los primeros que llegan? Los neutrófilos, ¿verdad? Hay distensión de la ubre, hay una infiltración leucocitaria y infiltración de neutrófilos. Esto ocurre durante las primeras 24 horas cuando la ubre está distendida, llena de leche, porque si hicimos un secado violento, sometimos a la vaca a un estrés alimenticio y hídrico y dejamos de ordeñarla, hay otro, el gradual, que generalmente hace la mayoría de la finca. Bueno, ustedes vieron que donde fuimos la semana pasada, ellos hacen el arreglo, que eso es el secado gradual, para que vean ya de qué ocurre después. Durante los primeros 2 a 4 días la distensión disminuye, hay presencia de vasculatura autofágica y luego viene la infiltración de los linfocitos. Durante los primeros 5 a 9 días, los neutrófilos son reemplazados por macrófagos, los alvéolos pierden la superficie epitelial, la membrana basal permanece intacta. El lumen alveolar está lleno de células en diferentes estados de degeneración. Esto es la apoptosis, la muerte de todas esas células. Por eso todo tiene que ser licuado y después barrido. Todo eso tiene que quedar solamente el alvéolo con la membrana basal. ¿Sí se acuerdan de la estructura de la glándula mamaria? ¿Cómo se forma la glándula mamaria? Una impregnación. O sea, una impregnación del epitelio.
La glándula mamaria se considera una glándula exocrina, una glándula modificada. Y entre los 10 y 12 días se completa el proceso autolítico. Aquí también nueva parte del plasminógeno en la plasmina. Hay degradación de los restos celulares de la proteína. Y el día 14 ya la glándula se ha estabilizado en el periodo no secretorio y definitivamente en el periodo seco. Durante la semana posterior al secado, esas 2 semanas es donde la glándula mamaria tiene una alta susceptibilidad a infección. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Ya esto es. Se puede manipular el periodo seco aumentando el número de células regeneradas. La condición corporal durante el periodo seco define el manejo alimenticio de la vaca durante este periodo. Algo muy importante. Nosotros tenemos que evaluar la condición corporal de la vaca en qué momentos del ciclo productivo. 4 meses. Al momento del parto. Cada momento de evaluación tiene un óptimo de condición corporal. ¿Cuánto debería ser la condición corporal al momento del parto? Al momento del servicio. 3. Sí, puede ser 3. ¿Cuál es el punto crítico de condición corporal? 2.5. El animal empieza a acumular grasa cuando llega a 2.5. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Y al momento del secado, ¿cuánto debería ser la condición corporal? De 3 a 3.5. Porque el animal no va a ser tan eficiente. El animal es mucho más eficiente recuperando condición en la última fase de la lactancia que durante el periodo seco. Sí, debería bajar ahí a 2.25. A 2.75 vamos, cuando el brazo está. No, porque acordate que los nutrientes que el animal consuma durante sus últimos meses de gestación tienen una prioridad y la prioridad es el feto. Claro. Porque eso coincide con el máximo crecimiento fetal. Y en los animales, en el animal se establece procesos homeoréticos. Primero el mantenimiento, después cuando pare va a ser la producción de leche. Entonces, ¿por qué se dice que que la leche es limitante de la reproducción? ¿Por qué la producción de leche es limitante de la reproducción? Pues porque es la prioridad del animal en ese momento. Es la prioridad del animal porque ella es la prioridad de amamantar. Por eso se pone limitado. Porque también hay un gasto para sacar leche. Porque las hormonas, Por lo tanto, no es para actividad ovárica o reservas. porque las hormonas implicadas en la lactogénesis. Sí, la producción de leche compite con la reproducción primero con la energía. La energía que el animal está consumiendo va principalmente para la producción de leche, por la grasa. Y si se acuerdan, la grasa tiene que ver con el reinicio de la actividad ovárica. Y ahí la importancia de la condición corporal del parto, porque de esa grasa acumulada que estamos evaluando es la grasa que está en el tejido celular subcutáneo, que es la que nosotros podemos palpar, podemos sentir, la que evaluamos. ¿Dónde están los depósitos de grasa en el animal? ¿Dónde se deposita la grasa? En el panículo adiposo abdominal y en la grasa marmoleo.
porque del animal. la arena la Grasa interna, eso es lo que se llama grasa interna, la que está alrededor de la víscera, la que está en el momento. Esa grasa nosotros no la podemos observar, no la podemos palpar, el animal la utiliza para nosotros. ¿En qué orden se va acumulando la grasa en el animal? cardíaco, renal y se me olvidó el otro. Recuerden que tiene que haber un exceso de energía, que ya el animal esté cubierto, su requerimiento de mantenimiento, que quede energía para que él la pueda almacenar. Mientras no haya energía abundante, el animal no almacena. ¿Sí? ¿Cómo se va almacenando la grasa? ¿En qué orden? Primero la visceral, después la cobertura y la última la almacén. La cobertura es la última grasa que se almacena. Entonces sería visceral, marmoleo y entonces la cobertura. Al revés, al revés. O sea, la de marmoleo es la última. ¿Es la misma? No es la última grasa que se almacena es la grasa de cobertura. Esa es la última grasa que se almacena. Se almacena la grasa interna, la grasa intramuscular, la grasa intermuscular o intermuscular y intramuscular. Algunos dicen que primero va la inter y después la intra. Y por último la grasa celular que está en el tejido celular subcutáneo. En el orden inverso se utiliza cuando el animal requiere utilizar la energía. Lo primero que agarra es la grasa que está acumulada en el tejido celular subcutáneo. Por eso nosotros vemos que el animal pierde condición. Cuando ustedes no necesitan pesar un animal para saber que está perdiendo condición, porque lo que nosotros evaluamos es la energía almacenada como grasa. Esa es la condición corporal. Por eso es importante. Nosotros antes pesábamos los animales. Yo cuando trabajé en el posgrado pesaba los animales al parto, los pesaba a los 21 días, los volvía a pesar al servicio y también evaluaba condición corporal, por supuesto, pero no es igual. La correlación no es igual porque nosotros pesamos un animal que puede estar con el pulmón lleno y puede pesar menos que uno que lo que nos interesa a nosotros es el almacenamiento de la grasa, porque de esa grasa va a depender la producción de leche y la próxima producción. Ya David les dio esa parte, ¿verdad? Cómo se forma la. Entonces voy a dar por. Lo que no habíamos visto es el periodo de transición, y este es el periodo más crítico que atraviesan las vacas lecheras. Yo creo, no sé si nosotros como las vacas mestizas que tenemos ese periodo de transición con ese balance energético negativo tan marcado que tienen las vacas maduras. Bueno, aquí ahorita hay vacas, le estaba diciendo al profesor que Moscote presentó su proyecto y va a trabajar con un sistema semi-intensivo, con una vaca que produce más de 15 litros de leche y va a trabajar durante el periodo de transición también. Entonces, va a medir niveles de beta-hidroxibutirato. ¿Con qué se relaciona el beta-hidroxibutirato? ¿Cómo? Con el ácido úrico. Sí, pero ¿qué tipo de trastorno metabólico? ¿Cómo? No cetosis. Esa niña más.
metabolismo energético, proteico y mineral, o sea, todos estos involucran cambios homeorréticos. Sí sabemos lo que es homeoresis y lo que es homeostasis. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos que hay durante el periodo de transición? Tenemos que la parte digestiva. El intestino, delgado o el rumen tiene que adaptarse a la nueva dieta que el animal va a consumir. En el caso de vacas lecheras, que durante el periodo seco van a estar consumiendo principalmente forrajes. Se supone que la microflora que va a encontrarse en ese rumen va a ser principalmente una flora celulolítica que va a atacar a la celulosa y la hemicelulosa. ¿Qué tipo de carbohidratos son esos? Una vez que nosotros pare la vaca, vamos a cambiar la dieta y por lo tanto tiene que cambiar la flora bacteriana, toda la microbiota ruminal. Entonces, para utilizar esos cereales que nosotros le estamos dando, alimentos a base de maíz, a base de soya, que son altos en almidón, entonces tendría que hacer una flora amilolítica, no le voy a preguntar porque de los nombres de algo. Bueno, aquí tenemos periodo de transición. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Hay desarrollo de papilas ruminales, reducción del consumo de materia seca. ¿Por qué reduce el consumo de materia seca durante el periodo de transición? Acuérdense que aproximadamente 30 días antes del parto empieza la inversión esteroidal. Antes se creía, muchas veces se dijo, que el crecimiento del feto limitaba el consumo porque disminuía el espacio para que el animal consumiera suficiente forraje, y hoy día se ve que es más que todo por un estrés hormonal, ¿no? Al empezar a aumentar los estrógenos, una vez que disminuye el consumo de materia seca, se empieza a liberar la hormona del crecimiento. ¿Dónde se libera la hormona del crecimiento? En la de la hipófisis. En la hipófisis. ¿Cuál es el efecto de la hormona de crecimiento? Liberar el hormona de crecimiento. No, ya la vaca ya no va a crecer. Aquí el efecto no es como... El efecto aquí es lipolítico. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? El animal necesita energía para, en este caso, si el animal está durante el periodo de transición, se está formando el calostro. Entonces el calostro tiene altas cantidades de energía, de grasa, de sólido, todo eso se necesita para que la vaca pueda producir un calostro de buena calidad. Se libera la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a actuar sobre el tejido adiposo, provocando la liberación de los ácidos grasos no esterificados, que van a ir después al hígado, se van a oxidar para producir energía. Bueno, ahí cambia. ¿Okay? ¿Cuál es el efecto de la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento es lipolítica y diabetógena, que es lo que quiere es que aumentar los niveles de glucosa circular. ¿Para qué necesita el animal glucosa? Acuérdense que en los rumiantes los niveles de glucosa son más bajos y la cantidad de glucosa que se produce a nivel ruminal es muy poquita, y es a partir del ácido. ¿Qué ácido es el gluconeogénico? ¿Qué ácido? El ácido propiónico. ¿Cuánto carbono tiene el ácido propiónico? 3. El ácido propiónico y el lactato, aunque el lactato no es un ácido graso, pero también se produce en el rumen, perdón.
que después van a entrar al ciclo de Krebs por en la vía del oxalacetato, por el piruvato, más o menos. Entonces, ¿qué hace la hormona de crecimiento? Disparar la lipólisis y salen los ácidos grasos no esterificados, andan circulando. Eso también hace o contribuye a que disminuya el consumo de materia seca. ¿Por qué? Porque el animal va a sentir una sensación de saciedad porque tiene circulando ácidos grasos volátiles. Después eso, aunque el consumo sea bajo, le va a provocar, entonces el animal sigue en ese balance energético negativo. Por eso cuando a nosotros tenemos animales que llegan en una condición por encima de 3.5, 3.75, o sea, 4, que lleguen en una condición con 4 de esos animales van a tener un balance energético negativo más pronunciado, más, ¿sí? Que va a durar más tiempo, porque la lipólisis va a durar mucho más tiempo que en una vaca que llegue en una condición corporal de 3.5, de 3. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer ahí para minorar ese balance energético negativo? ¿Ah? ¿Qué característica debe tener el suplemento seminario? El animal tiene una disminución en el consumo de materia seca. Para nosotros hacer que el consumo se vaya recuperando, ¿qué debemos hacer? Les digo que suplementar, sí, vamos a suplementar, pero ¿con qué vamos a suplementar? ¿Qué características debe tener ese suplemento? Como material energético para que puedan transformar esos alimentos primero. ¿Cuánto de energía es usted? Debe aumentarse la densidad energética y proteica de la dieta. Eso fue lo que ustedes calcularon en el examen. Los que lo hicieron, vieron cómo se calcula. ¿Qué ocurre? ¿Qué otras alteraciones ocurren en el periodo de transición? Hay alteraciones en el metabolismo del calcio. Ahorita lo vamos a ver. El metabolismo de la glucosa. Hay disminución en la respuesta inmune y debe haber efecto también en la reacción oval. Más adelante lo vamos a ver. Ya esto más o menos le dije. Aquí. Principales cambios hormonales que se dan alrededor del parto. Aquí tenemos el día del parto. Esta línea que va aquí. Tenemos la hormona de crecimiento. Si ustedes ven, van viendo que va aumentando a medida que se acerca el parto. Y sigue todavía alta en el periodo postparto. Y esto tiene una razón. ¿Cuándo decimos nosotros que el animal está en un balance energético negativo? Anselmo. ¿Cómo? Si yo digo que el animal está en un balance energético negativo, ¿a qué me refiero? A que sus reservas de energía y de proteínas están bajas, porque no las está reponiendo, pero no, específicamente no me acuerdo. Pablo. Bueno, cuando balance energético negativo, cuando ya ella empieza a botar sus reservas. Sí, pero ¿por qué? Cuando yo digo que tengo un balance energético negativo, porque lo que está consumiendo en su dieta no está cubriendo sus requerimientos. Por lo tanto, él tiene que recurrir a las reservas que él tenga. Si no tiene grasa
el efecto de los estrógenos tiene un efecto negativo sobre el consumo y también sobre la inmunidad, son inmunosupresores. Entonces, por eso hay un efecto también de si el animal no está bien alimentado, no está la respuesta inmunológica en caso de metritis después del parto se pueden presentar muchas, o sea, no enfermedades como tal, pero sí procesos homeorréticos que llevan a un desbalance metabólico, planetario. Aquí tenemos la insulina. Vemos que baja. ¿Cuál es el efecto de la hormona de crecimiento sobre la insulina? La insulina la hormona de crecimiento va a tener a la insulina frenada. Hace que los tejidos se hagan refractarios a la insulina. Parece que no llega a los receptores porque mientras haya lipólisis los niveles de insulina van a estar. Porque tiene que haber un balance energético negativo, positivo para que la insulina pueda tomar la glucosa y llevarla al tejido. ¿Qué pasa en estos momentos? A los tejidos periféricos, la obtención de la energía lo van a hacer por medio de los ácidos grasos. Solamente la glándula mamaria y el sistema nervioso van a utilizar la glucosa porque la glucosa ahí no necesita transportadores, entra libremente a las células de la glándula mamaria y a la glándula y al sistema nervioso central. Para los otros tejidos necesita alguien que la lleve. Solamente cerebro y glándula mamaria. Entonces, ¿qué pasa durante ya estas son otras hormonas, la prolactina? ¿Cuál es el efecto de la prolactina? Aumentar la secreción. No, la secreción no. Sí, No. En este caso la prolactina, y ustedes la ven ahí, que aumenta al momento del parto porque ahí produce la diferenciación de las células epiteliales. Ese es el efecto. Producir la diferenciación de las células epiteliales al momento del parto. Claro, por supuesto, aquí hay otra hormona que el estrógeno placentario y otros que han provocado el crecimiento de las células epiteliales y la multiplicación y crecimiento de células epiteliales. Esto ustedes saben el efecto de los glucogórgicos. Lo que es más importante es aquí, mientras haya un balance energético negativo, los niveles de hormona de crecimiento van a estar altos. ¿Por qué? Porque esta va a estar actuando a nivel del tejido adiposo, provocando la movilización de los líquidos. La utilización de las reservas depende de la hormona de crecimiento. Esta es la hormona del ayuno. Cuando uno ayuna, se libera la hormona de crecimiento y provoca la movilización de la grasa que no tiene almacenada en el tejido adiposo. Cuando uno nace, cuando el animal nace, el tejido adiposo representa menos del 2%. Por ahí vi que fueron al 10%. Consumo de materia seca. Estos son días antes del parto, días después del parto. ¿Qué pasa con el consumo de materia seca? Ustedes pueden observar que viene disminuyendo paulatinamente y se dice que esta disminución alcanza hasta un 30% del consumo de materia
después del parto. ¿Qué es lo que pasa? Que el animal a veces sí o sí se ve obligado a recurrir a las reservas corporales. ¿Por qué? Porque el consumo empieza a disminuir paulatinamente después del parto, pero la producción de leche, ¿cuándo ocurre el pico de producción de leche? Acuérdense que aquí ocurre la producción de leche, ocurre el pico. El pico de producción de leche no coincide con el pico de consumo, por lo tanto, lo que ella esté consumiendo no va a cubrir los requerimientos, que tiene que echar mano de las reservas para cumplir con lo que ella tiene capacidad de producir. ¿Cómo sabemos nosotros qué capacidad tiene? Bueno, Tercer parto. después del parto, nosotros empezamos, si la vaca el primer día, ¿cuánto debe consumir el animal de calor? En base a su peso vivo, el becerro. ¿Ah? Sí, entre el 8 y el 10% de su peso vivo. Si usted ve que cuántos litros de calostro, si es un calostro de buena calidad, bueno, nosotros no lo hacemos, pero en otras partes se congela el calostro y se mantiene congelado, y después cuando nacen becerros que nacen de vacas que están en muy baja condición corporal, se les da ese calostro a esos animales para inmunizarlos, porque más que todo lo que tiene también es inmunizar el animal, porque ustedes saben que los animales nacen sin ningún tipo de protección inmunológica. Entonces, por ende tiene que recurrir a las reservas corporales, y si no tiene reservas corporales, va a recurrir a músculo. Pero es mucho más costoso producir energía a partir de la proteína que a partir de la grasa. Y si recuerdan, la grasa aporta 2.5 veces más energía que la proteína y el carbohidrato. Por eso cuando ustedes calculan la fórmula de NDT, multiplican 2, van sumando 2.5 por el extracto de T. ¿Así? ¿Y se acuerdan de eso? De calcular el NDT. Aquí ven. Estos son los ácidos grasos no esterificados, el consumo de materia seca. El consumo de materia seca va disminuyendo. A medida que va disminuyendo el consumo de materia seca, va aumentando los ácidos grasos no esterificados en la sangre. ¿Por qué? Porque va provocándose más lipólisis por acción de la hormona de crecimiento. ¿Cuál es la hormona que inhibe la hormona de crecimiento? ¿Ah? ¿Quién inhibe la hormona de crecimiento? ¿Cómo se llama, Cristian? ¿Ah? En español, ¿cómo se llama? Se llama somatostatina. Aquí tenemos algunas reacciones en el metabolismo, ¿verdad? Que ocurren en el metabolismo durante el periodo de transición. Tenemos en el metabolismo de la glucosa las necesidades de glucosa durante el periodo de transición se multiplican, por lo tanto aumenta la gluconeogénesis hepática. Hay oxidación de la glucosa por parte desde los tejidos, disminuye, hay una disminución de la oxidación de la glucosa por parte de los tejidos periféricos. ¿Por qué?
que es para producir lactosa, otra como fuente de energía para la formación de la grasa y otra como fuente de energía para la formación de la proteína. Más adelante, cuando se le hable de eso, se van a hacer más. Entonces, todo esto ocurre en la gluconeogénesis hepática. Toda esa grasa que se va liberando del tejido adiposo va a ir al hígado. En el hígado, una parte se va a oxidar, otra parte se van a formar las lipoproteínas, que son cuáles las que se forman en el rumiante. ¿Cuáles son las lipoproteínas que se forman en el rumiante? Las proteínas de alta densidad en el rumiante no son importantes, la HDL. ¿Por qué? Porque esas no tienen la polipoproteína E. Entonces, la que es importante, la que transporta los lípidos en el rumiante es la LDL o la de baja densidad o la de muy baja densidad. A nivel del intestino delgado se van a formar los micrones que también son transportadores de grasa. Entonces, a la glándula mamaria se va a transportar la grasa que está saliendo de aquí del hígado con las lipoproteínas. Esta es una grasa blanda. La grasa que se forma de la lipólisis va a ser una grasa blanda y esa va a ir a la glándula mamaria y va a formar los ácidos grasos de cadena larga que están en la leche, que son de más de 18 carbonos, que son insaturados. La grasa que se está liberando, que se está produciendo en el rumen, el ácido acético, también va a llegar a la glándula mamaria y va a provocar la formación de ácidos grasos de cadena corta. Y es así una grasa igual el butilato. En el metabolismo de los lípidos también las necesidades de lípidos duplican. ¿Qué pasa? Entonces va a haber lipólisis y movilización de esa grasa que se está el metabolismo del calcio también se quintuplica y aquí hay un aumento en los requerimientos de calcio para también ir para allá, para la glándula mamaria. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, para disminuir el efecto del periodo de transición, o sea, de esas altas necesidades de calcio durante el periodo de transición, si nosotros no hemos condicionado el animal para estos cambios, ¿qué pasa? El animal saca el calcio de donde está y vamos a provocar en este animal una fiebre de leche, que puede ser aguda y ustedes se dan cuenta, es fácil de diagnosticar, porque el animal después del parto se cae. Le dicen, no, usted tiene una hipocalcemia aguda, parece puerperal, también se llama, ¿no? Sí. Sí, una fiebre de leche, todo eso son que ustedes lo pueden. Pero cuando es subclínica, sí es más difícil. ¿Y qué encontraría? ¿Qué podíamos encontrar en una hipocalcemia subclínica? Que a nosotros nos diera un indicio. Eileen, si tiene sueño, no duerma, vaya a irse. Bradicardia. ¿Ah? Bradicardia. Contractilidad muscular. Hipotensión. No,
aportar a la formación de glucosa en un 20 o un 30%, el propio naso un 50 o un 60%, el lactato es un 20% y el glicerol un 2 o un 4%. Para cómo se forma la glucosa. Aquí tenemos alguna prioridad energética durante el posparto temprano. Aquí tenemos la alimentación, tenemos el ácido propiónico que va al hígado y por proteólisis los aminoácidos que también van al hígado para la formación de glucosa. Esta glucosa va a ser transportada por unas proteínas, unas que son dependientes del sodio, otras que son libres, aquí está dependiente de la insulina, otras que son libres de insulina y otras que son acopladas a sodio. De ahí van a ir a glándulas mamarias para formar la lactosa. Se forma la glucosa, dijimos que ya la insulina está bloqueada por el efecto de la hormona de crecimiento y esto hace que la glucosa no vaya para el tejido muscular, sino casi toda se va a ir para acá, para el sistema nervioso. Para el tejido muscular va a ir por glicólisis, se liberan los ácidos grasos, van al hígado y acuérdense que ocurre la oxidación de los ácidos grasos para producir el ATP. ¿Qué es el ATP, Raquel? ¿Qué significa ATP? Es la moneda del cambio energético que utiliza una célula para generar energía. ¿Esto es qué? Aquí tenemos durante el balance energético negativo, aquí en el periodo seco no hay, entra el alimento, produce los nutrientes que entran por el alimento, pasan al rumen, se produce el ácido butírico, propiónico y el fabuloso. acetílico, propiónico y acético. Pueden ir con oxalocetato o por la vía del citrato y entrar al ciclo de Krebs y después a la cadena respiratoria, todo esto para producir energía. ¿Y qué es la energía? Todo lo sé. Para realizar un trabajo. ¿Qué pasa aquí? Durante el periodo de transición o posparto temprano tenemos hay disminución del consumo, por lo tanto hay menos alimentos, la animal tiene que recurrir a los sustratos endógenos, de proteínas y grasas para producir la energía que se necesita. Igualito tenemos que produce la glucosa. La glucosa se divide en que cuando pasa la glucólisis, para producir energía a través de la glucosa tiene que producirse glucólisis. La glucosa pasa ¿qué? Al igual. Y entra al ciclo de Krebs, pero si se utiliza toda una molécula de glucosa en la glucólisis, ¿cuánto ATP se produce? 6 o 12. Google. ¿Quién no va? Para la forma, acuérdense que, bueno, ya eso se lo vamos a decir más adelante, pero la glucosa aquí es tan importante porque a nivel de glándula mamaria va a aportar también la cadena de carbono para la formación de la proteína. Porque a la glándula mamaria no le llegan proteínas preformadas como llegan al tejido muscular, llegan son aminoácidos y mayormente aminoácidos esenciales y ella lo transforma. Acuérdense que hay cosas que ella toma directamente de la sangre y hay otras que ella la va a procesar, que se va a procesar dentro de la glándula, que es la grasa
va a utilizar la glándula mamaria para poder ensamblar esas proteínas y las grasas, tiene que ser la glucosa. Por eso es que es importante la glucosa para nosotros. El animal va a buscar la glucosa de cualquier lado, por supuesto sin que se afecte su supervivencia. Si ustedes ven que la vaca está en muy mala condición, no produce leche, porque ella tampoco se va a morir para la leche. Entonces ella se para la producción de leche, pero ya eso es un animal que esté en muy mala condición corporal. De recuperar esos animales, por eso es que es importante que nosotros al momento del secado evaluemos condición corporal y tomemos las decisiones con respecto al manejo de esos animales. Metabolismo hepático de los líquidos. Tenemos que todos los triacilgliceroles del tejido adiposo que producen polipólisis van a generar ácidos grasos no esterificados y glicerol. Esto por glucólisis será leído. ¿Cuáles son las dos triosas que da la glucosa cuando se libera? Uno es gliceraldehído y el otro es cuál? Pentosa. ¿Ah? Pentosa. No, ¿No? es pentosa. Son dos triosas. Pero ahorita no me recuerdo el nombre. Uno es gliceraldehído y el otro es cuál? Glicerol fosfato. Acuérdense que viene la glucosa, se transforma en glucosa 6-fosfato, se fosforiliza y después se divide en dos triosas. Una es el gliceraldehído 3-fosfato y la otra es cuál. Ayúdenme. ¿Ah? Deshidroxiacetona. Esas son las dos. Dice usted. Procuro preguntarles en el examen. ¿Ah? Entonces tenemos que por la vía del glicerol, glucólisis y gliceraldehído, fase de piruvato. El piruvato entra al ciclo de Krebs y va a producir el ATP y el CO2 que queda. Los ácidos grasos no esterificados van al hígado, tienen dos rutas. Una oxidación completa o una beta oxidación. Aquí tenemos que se sintetizan triglicéridos y esto también pueden tenerlo. Una que es el hígado graso y el otra es que van al microsoma, pero los rizomas del hígado producen, se elaboran allí las lipoproteínas de muy baja densidad y estas llevan esa grasa a la leche. Por la ruta 2, la carnitina palmitoid transferasa van a la mitocondria, se transforman en acetilcoenzima A, pues, sin oxaloacetato, con oxaloacetato van al ciclo de Krebs. Sin oxaloacetato van a formar los cuerpos cetónicos, que serían beta-hidroxibutirato con un cuerpo cetónico, ¿verdad? De todas maneras, eso tienen unos niveles, ustedes por encima, ahorita más adelante hay una. ¿Qué pasa cuando
se alcanza el pico de producción, pérdida de condición corporal, bajo rendimiento reproductivo y por supuesto esto va a aumentar todos los costos de producción. ¿Cuáles son los desórdenes relacionados al metabolismo energético? Tenemos el hígado graso, la cetosis aguda o subaguda y una acidosis luminal. ¿Por qué se puede producir una acidosis luminal? Raquel. Miguel. ¿Por qué se nos produce una acidosis luminal durante el periodo de transición? ¿Le está dando Luis? ¿Se siente mal otra vez? ¿Cómo? Si se siente mal otra vez. No. O sea, ¿Qué vamos a la ver? gripe, la... Media gallina. ¿Una? Media gallina. Ajá, pero ¿por cuál razón? Se que por el lactato. Lidia, ¿por qué se produce una acidosis luminal? Ah, de Kerry. ¿Por qué vas a Yo se lo dije ahorita, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros venimos con una vaca que está en el decotero, que está consumiendo solamente borraje? Le vas a saber después al alimento. Baja la cantidad de bacterias que utiliza el ácido. Si nosotros no acostumbramos antes del parto, por lo menos, a echarle medio kilo diario a los animales de concentrado, un mes antes del parto, no vamos a provocar el crecimiento. El crecimiento de las papilas luminales y de la flora luminal que se encargue de utilizar esos sustratos. ¿Por qué? El crecimiento de las papilas luminales necesita tiempo, 3 semanas, 4 semanas. Igualmente, las bacterias que utilizan los almidones también necesitan tiempo para crecer, de 3 a 4 semanas. Ellas van a utilizar el alimento concentrado, se produce altas cantidades de ácido propiónico, pero también se producen altas cantidades de ácido láctico. Y el ácido láctico es el que provoca la disminución en el pH. Estamos hablando del pH menor a 4, para decir que hay una acidosis. Menor a 4. Sí, pero ¿cuánto es el pH normal del rumen? No sé. ¿Ah? Sí. 6.5. Es la media. Entonces, por eso nosotros puede provocarse una acidosis luminal más en vacas que son de alta producción, que usted, si produjo el segundo día 10 litros, usted le va a dar por cada litro de leche medio kilo de alimento, le va a estar dando 5 kilos de alimento que tiene que procesar en un día. Se van a producir altas cantidades de ácido propiónico y ácido láctico. No van a haber bacterias que utilicen el ácido láctico y eso va a provocar la acidosis. ¿Cuál es el tratamiento? Carbonato. El hígado graso. Desde el golpe. ¿Ah? Lo crudo. Cargo lechoso. Cetosis. Te devuelve. Se nos va a preguntar en clínica. Pero no me llegó. ¿Ah? No me llegó todavía. Estamos en clínica. Pues aquí tenemos un hígado graso y la cetosis clínica. Entonces tenemos un bajo consumo de materia seca durante el periodo de transición. Todo va al hígado
oxidación completa a CO2. Hay un estudiante que como dióxido de carbono, ella puso DO2, porque ella no sabe que era dióxido de carbono, no puso CO2. No fue de aquí, fue oxidación parcial a cuerpo cetónico. ¿Sí? Que yo no veo. Rectificación y exportación de triglicéridos. Formación de A sangre. Es muy baja. esto va a la formación de cuerpo cetónico, acumulación de triglicéridos en el hígado, que es lo de hígado graso. Esto afecta a la función hepática. Cetosis subclínica, cuando la cetona es mayor a 1 milimol por litro. O beta hidroxibutirato cuando es mayor a 0,5 miliequivalente. ¿Miliequivalente? Milimol. Sí, son milimoles, ¿verdad? Y la cetosis subclínica en sangre, aquí tienen los cuerpos cetónicos mayores a 5, ácido acetona. No, ácido acetona. Y beta hidroxibutirato. Impacta negativamente en la recuperación del consumo voluntario, en la persistencia de la curva láctea, en inmunidad y en eficiencia reproductiva. Todo esto, lo primero que se va a afectar en el animal es la función, que es lo que el animal no necesita para vivir. El metabolismo mineral o desórdenes relacionados sería entonces la fiebre de leche, la hipercalemia subclínica o el edema. Profe, no se puede también una hipomagnesemia. Sí, es que aquí en esta está involucrado no solamente el calcio, el magnesio también, Por eso. son minerales. Sí, pero a ver, no se le pone calcio, sino le pone magnesio. Bueno, en el tratamiento viene una mezcla de minerales, viene calcio, fósforo, viene magnesio. No sé, ahorita hay que tener sí, antes había sofacado, y todavía existe. No. En Venezuela no. Eso era lo mejor que había para Yodacar es muy débil ahorita. Yodacar. Es muy débil. No tiene suficiente calcio. Está ahorita el calcio mil. Y sueronero tampoco existe. No, tampoco. Hay uno de Calfos, el error es bueno. El gluconato. Ese Calfos tiene Calfos es brasileño. Ajá, también es bueno. Entonces tenemos una hipocalcemia. ¿Qué pasa con cuáles son los niveles normales de calcio en sangre? No estamos hablando de humanos aquí, estamos hablando de como que no ser fisiológico. ¿Cuántos años tiene usted aquí? ¿Ah? Que hace muchos años dice Olaya, ¿cuántos años tiene usted aquí? ¿Ah? ¿Cuánto rayos o qué es el? ¿Cuáles son los niveles normales que tiene conjuntivitis? ¿Los niveles normales? De calcio en sangre. 3 a 6. No. 10 miligramos. Tenemos que durante la hipocalcemia hay una menor actividad del músculo liso, ¿ya? Por lo tanto hay una menor motilidad abdominal e intestinal,
una menor contractibilidad uterina y un menor tono del esfínter del pezón. Esto en el posparto temprano puede llevar a un desplazamiento de la biomasa, a una reducción en el consumo voluntario, que lleva a una menor producción de leche, a un mayor balance energético negativo posparto, una cetosis o una menor eficiencia reproductiva. A nivel del útero hay una retención de placenta, puede haber un retraso en la evolución uterina. ¿Cuándo decimos nosotros que hay una retención placentaria en el seminario? No, la vaca parió y retuvo las membranas fetales. ¿Cuánto tiempo tiene que tenerla para que usted diga no? Esa vaca tiene una retención de placenta. Ya se la llevó el proceso de herida. Tenemos entonces retraso en la involución uterina. ¿Cuándo debería estar una vaca involucionada en condiciones normales? Después de 25, 40 días después. ¿Qué parámetros toma usted en cuenta para evaluar la involución? Cuando dice usted, cuando usted revisó ginecológicamente una vaca, usted dice, esta vaca ya involucionó. A los 21 días por parto usted debería estar haciendo la primera revisión ginecológica de la vaca, ¿verdad? 21 días, 30 días, usted debería estar revisando ginecológicamente esa vaca. Usted la revisó y usted dijo, esta vaca ya involucionó. El tamaño. Miguel, revisó una vaca en el posparto y usted dijo, ya esta vaca involucionó. Si esta vaca sale en cero mañana, me la elimina. Porque la rabia es ¿Qué toma en cuenta usted, tracto reproductivo, para decir que esa vaca ya evolucionó? Con la mano, no con el ecógrafo. Tamaño de esa cuerda. La cerve. ¿Qué? Ustedes revisaron la vaca aquella que estaba recién parida, ¿verdad? Que tenía una placa. Que habían dicho que estaba abortada y era que estaba recién parida. Ahí va. Primero que el tracto reproductivo ya tiene que estar en cavidad fértil. Ustedes palpan una vaca recién parida y parece que tuviera. Si ustedes no saben que parió, pueden decir que está preñada todavía, porque todavía se le sienten, ya no son los placentomas, porque ya parte de eso se fue, pero ya todavía están las carúnculas ahí grandes. El volumen, hay líquido, entonces tiene que ver ausencia de líquido, el tamaño de los cuernos, todo eso tiene que. Simetría, no fue. Simetría, el cervix, todos esos aspectos le dicen a ustedes. Eso se lo debieron dar en reproducción. Antes había una tabla. Yo tenía esa tabla, pero como uno presta las cosas y se van dando por olvidar, ¿no? Pero había una tabla que medía cada uno de esos aspectos y te daba cuándo estaba. Tengo que buscar a ver si la en mi trabajo de la maestría yo la tenía y yo la utilicé porque eso era parte de mi trabajo. A nivel de la glándula mamaria tenemos que hay menor tono del esfínter del pezón, hay mayor incidencia de mastitis. ¿Por qué? Porque no está bien cerrado el esfínter y puede haber una entrada de
disminución del consumo no sea tan marcada. ¿Cómo podemos hacer esto? Viendo cuáles son los factores que afectan el consumo. Ya dijimos que van a haber, uno es, siempre va a haber ese estrés hormonal que va a llevar a la disminución del consumo, pero lo que tenemos que tratar es que esa poca cantidad que se esté comiendo el animal tenga suficiente energía y proteína para mantener, para que esa disminución en la condición corporal que va a haber después del parto no sea tan marcada. Que se acepta que sea máximo un punto de condición corporal la pérdida postparto, ya asumiendo que un punto de condición corporal equivale a 56 kilos de grasa. Manejar adecuadamente el ambiente, prestar atención individual a las vacas, estrategia de agrupamiento para cuidar. Monitorear la condición corporal. ¿Cuáles son las metas de condición corporal? Al momento del secado 3.5, al momento del parto 3.5. En el pico de la producción de leche debe ser mayor o igual a 2.5. En el rebaño debería existir menos del 10% con una condición corporal mayor a 4 o menor de 3 y menos del 10% con vacas lactando con una condición corporal menor a 2.5. Estas son las metas. Ustedes trabajan con eso. La regla es que un punto de una unidad de pérdida equivale a 56 kilos de peso vivo y que en una vaca individual la pérdida de condición en la lactancia temprana sea menor a un punto de condición y en el rebaño la pérdida debe ser menor a 0.75. ¿Cuánto es 0.75 de 56? ¿Qué pasa? Durante el periodo de transición, las vacas que están sobrecondicionadas, quiere decir vacas que tienen 4 o más de 4, estas vacas pierden más peso postparto porque el balance energético negativo aquí se hace más pronunciado, porque se mantiene durante más tiempo la lipólisis y alcanzan el pico de producción de leche más tarde y tienen una mayor incidencia de desórdenes metabólicos, principalmente hígado graso y cirrosis, y tienen un pobre desempeño reproductivo. ¿Por qué? Porque el animal tiene que pasar a un balance energético negativo positivo para que pueda haber reinicio de la actividad oral. Quiere decir que tiene que haber síntesis, almacenamiento de grasa. Si no hay almacenamiento de grasa a nivel de tejido difuso, porque no se va a liberar, tampoco se va a producir el IGF-1, que ya ustedes vieron que tiene un efecto estimulante a nivel de ovario, provocando el crecimiento folicular. Las vacas que tienen una condición corporal por debajo de 2.5 están subcondicionadas, tienen menos reserva energética, menos probable, no alcanzan su potencial genético en el pico de la producción, no producen la leche que deberían producir. Otra cosa es monitorear la densidad de nutrientes en la dieta de transición. La fibra, cuánto es el mínimo, fibra electrodetergente, fibra. ¿Cuál es la diferencia entre este y el ácido detergente? ¿Ah? Ay, ¿cuál es la que tiene lignina? ¿Estás seguro? La que tiene lignina,
que las condiciones del suelo y de los pastos pues, son deficientes. ¿Cuánto es la cantidad que se recomienda de minerales por día? 150 gramos, 100 a 150 dependiendo. ¿Verdad? Aquí está de la fibra ácida terrestre y en nutrición para el que es la menos digestible. Con la digestible. La importante es supuestamente la digestible. De nutrición, Aquí está el uso de sales aniónicos, esto es con respecto al balance anión-catión de la dieta. ¿Qué es lo que se quiere? Se ha visto que cuando nosotros provocamos una acidosis a nivel de sangre, o sea, bajamos el pH sanguíneo en el preparto, justamente hacemos que la dieta tomando en cuenta los minerales, los que son positivos y los que son negativos, ¿verdad? Que haya una prevalencia de aniones antes del parto. Esto con el fin de provocar una acidosis. Inmediatamente después del parto nosotros cambiamos, invertimos y hacemos que prevalezcan los cationes sobre los aniones. ¿Para qué? Para que el animal sea más eficiente utilizando el calcio, que en este caso nosotros vimos que las necesidades de calcio aumentaban grandemente, entonces lo va a utilizar de una mejor forma absorbiendo. Si no pasa esto, el animal va a recurrir, no utiliza bien lo que nosotros le estamos ofreciendo, sino que va a recurrir al calcio que hay en hueso y por eso se provoca la fiebre de leche. Búsquelo que no sea en la clase de nutrición para que usted vea cómo dice la mano. Entonces, ¿qué hacen? Los aniones reducen el pH sanguíneo, las vacas movilizan calcio para neutralizarlo en sangre y hay efectos sobre la absorción intestinal de calcio, haciendo que haya una mayor absorción. Estos aniones contraatacan el efecto alcalinizante del calcio y del sodio. Eso más que todo, ese es el fundamento para mejorar la utilización y la absorción de calcio en el posparto. Hay diferentes fórmulas que se han utilizado. Sí. En el preparto siempre debe ser mayor cantidad de aniones que en el posparto. Y después esto, para que tienen algunas, cuando vayan a trabajar con eso. Para una transición gradual, la vaca. Algunas razones para incrementar la alimentación con concentrado antes del parto, ya eso ya se lo dije. Modificar las floras, provocar el crecimiento de las papilas, ¿no? Para que haya que estimular el apetito. Ya eso es todo lo que nos quedamos pendientes con la parte de